Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara, la conversación. Estamos en UCB Televisión. Los domingos a las 22:30, estreno y repeticiones durante la semana a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche y a la 1 de la madrugada. Siempre con invitados interesantes, curiosos, distintos, que aportan, porque así entiendo la televisión. Tiene que aportar, queridos amigos, y con distinguidos e importantes auspiciadores. Santuario del Río y Casa Maipo. En el Cajón del Maipo, dos joyas, dos hoteles maravillosos, exquisitos, con estupenda gastronomía, estupendos jardines, preciosas habitaciones y un servicio notable. La dirección de don Carlos Castellón, Santuario del Río y Casa Maipo. Claro que sí. Y también Cecinas Chillán, las mejores cecinas de Chile, en todos los puntos de venta, de todas maneras, las mejores cecinas de Chile. Y en algunos puntos realmente espectaculares, en el centro de Santiago y en Providencia, lo voy dando durante el programa. La dirección de don Juan Luis Yanine y un tremendo equipo. Cecinas Chillán, Talasús en Los Tamarindos 36 en Concón. Un restaurante fantástico con un hotelito maravilloso, linda arquitectura, preciosa vegetación y un tratamiento antiestrés. Dirección, doña Isabel Ursúa y un tremendo equipo. Talasús, Los Tamarindos 36 en Concón. Y Steel Fix, claro que sí, para constructores, para inversionistas, para todas las regiones de Chile. Lo tienen todo para, qué sé yo, para construir chico, mediano, grande. Tienen, ¿no es cierto?, pernos, tornillos, todos los elementos para construir. Steel Fix, los mejores de Chile, líderes absolutos. Came.cl, para inversiones, para atender impuestos internos, para entenderse con los bancos, para entenderse con la economía en general, con las empresas, con la competencia. Came.cl, los líderes absolutos en Chile y en Latinoamérica. Y Out Insect Ecology. Las termitas y palomas producen daños estructurales y dañan viviendas. Proteja su propiedad, claro que sí. Con las lluvias e inundaciones, invaden los roedores, mantenga alcantarillados y desagües. Libres de estas molestas plagas. Out Insect Ecology. Lo mejor de Chile, líderes absolutos, expertos en control de plagas y liderado por don Julio Jadel y un tremendo equipo. Vamos de inmediato con nuestro gran invitado en este Cara a Cara, la conversación. Y en esta oportunidad tenemos un destacado académico, puede ser, don Rodrigo Figueroa Beisman, profesor del Centro de Bioética y Humanidades Médicas de la Universidad de los Andes. Un tipo, una persona, un profesional extraordinariamente interesante, muy sabio y que nos va a iluminar en esta conversación. Rodrigo Figueroa, muchas gracias por venir, muchas gracias por creer en nuestra invitación. Cuéntenos cómo ha sido su historia académica, su historia personal. ¿De qué se trata esto de bioética y humanidades médicas? ¿De qué se trata todo eso? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por la conversación que vamos a tener. La verdad es que yo soy profesor de filosofía. Profesor de filosofía. Profesor de filosofía, pero trabajo efectivamente en el Centro de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, una universidad en la que hago clases hace mucho tiempo y en la que me formé, digamos. Yo entré a estudiar en realidad Derecho ahí a esa universidad. Ah, sí, ¿eh? ¿Y por qué Derecho? ¿Por qué ese interés? La verdad es que en el colegio me inclinaba más bien hacia los cursos humanistas y pensé que Derecho era una carrera que reunía, digamos, las condiciones adecuadas y yo me veía perfectamente como abogado, pensaba, pero en Derecho, en el primer año de Derecho, tuve un profesor de filosofía muy bueno que nos dio un curso. Los cursos eran anuales en ese momento, yo le estoy hablando del año 1990, cuando se fundó la Universidad de los Andes. Yo entré al primer curso, la primera generación, y ese curso de filosofía, que era una antropología filosófica en el fondo, me gatilló el interés por estudiar filosofía. Y como la misma universidad abrió al año siguiente dos carreras, filosofía y medicina, yo me cambié a filosofía e hice la licenciatura en filosofía, sin imaginar que 30 años después, un poco más, iba a estar trabajando en la Facultad de Medicina
como profesor de filosofía de la misma Universidad de ¿Y Los Andes. cómo es estudiar filosofía? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste estudiar filosofía, Guillermo? Rodrigo, perdón. ¿En qué consiste? Bueno, yo, digámoslo así, siempre tuve mucha afición a la lectura, por decirlo de alguna manera, y estudiar filosofía consiste en el fondo en estudiar, es como sistematizar el pensamiento, las corrientes o las perspectivas filosóficas, ciertas épocas y los fundamentos en los que de alguna manera están en la tradición intelectual de las civilizaciones. En cierto sentido, la filosofía es una ciencia disciplinaria, o es una disciplina fundamental en cualquier quehacer, digamos. Detrás de toda actividad, de todo oficio humano, eso es lo que yo pienso, hay una cierta concepción filosófica, a veces implícita, muchas veces no está explícita, muchas veces la gente no se da cuenta, pero hay ciertas perspectivas o ideas que predominan y que de alguna manera la filosofía intenta ordenar, sistematizar, configurar, organizar el disenso, decía un autor, Robert Spemann, y bueno, y además tiene distintas áreas, digámoslo así, digamos. O sea, la filosofía, lo mismo que otras disciplinas, uno como que se va especializando de alguna manera, digamos, ¿no? En general yo más bien he tocado autores, o toco autores contemporáneos, mis clases las concentro fundamentalmente en filósofos del siglo XX, algunos del siglo XXI, algunos del siglo XIX, y veo ciertas temáticas, uno va como inclinándose hacia ciertas temáticas, hacia ciertos autores de la historia de la filosofía, en fin, una manera de estudiar al ser humano también, ¿no? Y las ideas que lo mueven. Eso lo digo, y son muchas las corrientes filosóficas de los últimos siglos, son muchos los caminos filosóficos, las tendencias filosóficas, Sí, las versiones filosóficas. sí, sí, por supuesto que hay variadas, pero yo quería especificar algo también de mi trabajo en el Centro de Bioética y Humanidades Médicas. Los temas que más han despertado el interés para mí en términos de ocupación intelectual y ocupación vital son aquellos que tienen que ver con los de la vulnerabilidad humana, por decirlo a grosso modo. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad humana, digamos. Entonces, fenómenos como el dolor, fenómenos como la muerte, ahora último como la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Me gusta abordarlos filosóficamente y poder concentrar de modo relevante la docencia en ese tipo de temáticas. Y por eso que yo he ido llegando, o llegué, digamos, ¿no? Y estoy en el Centro de Bioética y Humanidades Médicas, más que por la bioética propiamente tal, aunque también me toca ocuparme de eso, no estoy solo, el centro incluye más profesores, obviamente, fundamentalmente las humanidades médicas, es decir, la relación del hombre con su enfermedad o con la enfermedad, por ejemplo, como un fenómeno, ¿no? La manera en que el hombre reflexiona, incluso anticipadamente, sobre la mera posibilidad de enfermarse, de qué manera el ejercicio de la medicina hoy día, por ejemplo, salvaguarda a la persona, en qué manera la tecnificación de la medicina puede poner en riesgo una cierta, llamémoslo así, puede acentuar o dar pie a una cierta despersonalización del paciente, cómo salvaguardamos al paciente, es decir, a la persona integral que se enferma, de qué manera la posibilidad, por ejemplo, de enfermarse atemoriza al ser humano por anticipado, ¿no? De qué manera el discurso tan contemporáneo, al menos en la cultura occidental, en los países más desarrollados, del énfasis en la vida sana, del énfasis en el bienestar, ¿qué tiene de positivo, qué tiene de negativo eso, digamos? No estaremos acentuando de manera, llamémoslo así, exagerada, por ejemplo, la idea de una vida sana a tal punto que pueda volverse una obsesión, que sería una manera en el fondo de desvirtuar la relación con la vida sana, etcétera, etcétera, etcétera. Esos temas son los que últimamente han ido como generando mi atención, despertando mi atención, y en eso estoy tratando de concentrar tanto mis lecturas académicas, por decirlo de alguna manera, como también la docencia o los artículos que uno pueda hacer, etcétera. De hecho, me tocó en pandemia, ofrecer un curso de educación continua en la Universidad de los Andes que se llamó Enfermedad y Fragilidad, la filosofía como terapia, por ejemplo, ¿no? Porque también eso es significativo pensarlo. Hay una tradición filosófica muy antigua y que en algunos autores contemporáneos también ha resurgido,
de que muestran al filósofo o muestran a la filosofía muy próxima a la medicina, ¿no? Como disciplinas, por ejemplo la medicina, por ejemplo la filosofía, que están reunidas por el padecimiento humano y se ocupan del padecimiento humano. El médico, llamémoslo así, se ocupa de las dolencias orgánicas, físicas, corpóreas, y el filósofo de las dolencias del alma. Qué interesante, qué curioso, qué desconocido. No es una conversación común, no es una conversación abundante, esto que usted plantea, Rodrigo. Esta filosofía, este conocimiento, esta inquietud suya, ¿es muy particular de su parte o es un camino que viene funcionando y que se viene conversando, analizando y estudiando hace mucho tiempo? No, uno nunca está solo en esta aproximación. Siempre ha sido alimentado por autores, ¿no? que ya pensaron los temas antes que uno. Uno siempre se sube modestamente sobre los hombros de gigantes, como está el famoso dicho, ¿no? Hay muchos autores que han abordado temáticas como estas, digámoslo así, ¿no? El sufrimiento humano, la vulnerabilidad humana, el dolor, la enfermedad, etc. ¿Y también la alegría o no? No, por supuesto, pero tematizar, llamémoslo así, las experiencias de la fragilidad es menos recurrente en un cierto sentido que lo otro, digámoslo así, ¿no? Entre otras cosas porque la misma alegría más expansiva y el mismo dolor, por ejemplo, sufrimiento, más bien recluye a la persona, lo en sí misma, claro, en un cierto sentido. Pero eso necesita más atención que la alegría. Necesita más atención. Por supuesto, de alguna manera. El desvalimiento humano necesita atención humana, ¿no? La alegría humana, la felicidad humana, las experiencias de la dicha en el fondo, en un cierto sentido necesitan menos atención porque son más fácilmente compartidas, comunicadas, hechas públicas de una cierta manera, ¿no? Pero respecto de temas de antropología médica, de humanidades médicas, de preocupación por estos fenómenos de la fragilidad, hay muchos, digamos. Tanto autores de la filosofía como incluso una larga o una al menos importante tradición de médicos muy humanistas. De médicos muy humanistas, hay varios, digamos, hay varios autores del siglo XX, algunos del siglo XXI, que se han ocupado de una tradición, llamémoslo así, humanista de la medicina. Había autores, grandes autores, por ejemplo, como Pedro Laín Entralgo, médico español, Juan José López Ibor, Friedrich Buitendijk, un fenomenólogo holandés, psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Karl Jasper, en fin. Bueno, ¿para qué decir el mismo Viktor Frankl como psiquiatra, fundador de la Escuela de la Logoterapia, que de alguna manera abordan estas temáticas, en el caso de algunos de ellos, no solamente desde la medicina, que era su disciplina fundamental, profesional, sino también desde perspectivas más filosóficas, más humanistas, en una cierta vertiente más integrales quizás, ¿no? Y eso uno quiere contribuir de esa manera también en la formación de los estudiantes de medicina. Claro, claro. Rodrigo, ¿y cuántos años atrás, cuántos siglos, cuántas décadas se inicia este estudio, estos libros, estas versiones, estas inquietudes? ¿Esto viene del siglo XIX, del siglo XX? No, antes de Cristo ya había autores que ya hablaban de esta proximidad entre filosofía y medicina, por ejemplo. Sí, hay una tradición antiquísima, digamos, que pasa por periodos de énfasis, digamos, ¿no? Pero pensemos en autores que antes de Cristo, después de Cristo, en fin, una serie de autores, por ejemplo, Empédocles decía que él ofrecía en su poesía filosófica fármacos, medicamentos, digamos, poesía filosófica, ¿no? Epicuro también hablaba, o sea, también había en Epicuro una idea de esta proximidad entre filosofía y medicina, ¿no? También está de alguna manera en el mismo Aristóteles. Platón hablaba del médico, de la amistad entre el médico y el paciente, por ejemplo, en fin. Autores contemporáneos hay muchos, digamos, ¿no? Autores médicos de la escuela de Heidelberg, algunos autores españoles, autores actuales, por ejemplo, este famoso filósofo surcoreano,
que vive en Alemania, que es una especie que probablemente lo ha leído algo, ¿no? Byung-Chul Han, que aparece recurrentemente en la prensa. Tiene libros más bien breves, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama La Sociedad Paliativa. La Sociedad Paliativa, donde se ocupa de la relación, más que nada, no tanto de la relación medicina-filosofía, sino más bien de la relación del hombre con el dolor. Y cómo, pese al título, La Sociedad Paliativa, ¿no? Y uno entiende los cuidados paliativos como algo favorable al ser humano doliente, ¿no? Aquí el término paliativo está entendido tiene una connotación un poco negativa, en el sentido que dice que el hombre contemporáneo ha perdido la tolerancia al dolor. Porque como la medicina ofrece tantas posibilidades solución para todo, digámoslo así, de control del dolor, que todos agradecemos si nos atendemos médicamente, digamos, si uno va a una cirugía o se tiene que sacar una muela, en fin, qué sé yo, agradece que le pongan anestesia, digamos, y no la rehuye en general, ¿no? Él menciona que, claro, que eso, él y otros, muchos otros, no solamente él, que hay una especie de pérdida de la residuumbre frente al dolor humano, o frente al dolor de parte del ser humano, digamos, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, en el fondo, es una sociedad que no cultiva la relación con el dolor. Esto no supone, para que también quede claro a los televidentes del programa, ¿no? Esto no supone una idealización del dolor, ni una romantización del dolor, pero supone asumir lo que puede ser un problema también. De qué manera convivimos con algo que es inevitable y que de alguna manera esperamos, por ejemplo, si es orgánico, que la medicina lo controle lo más rápidamente posible, y nos privamos de algo con eso. Resulta casi una obsesión evadir el dolor, ¿no es cierto? Hoy en día. Sí. Negar el dolor, evadir el dolor, frenar el dolor. Impresionante, ¿eh? Usted trajo autores, trajo libros, trajo, a ver, sí, muéstrenos. traje algunos libros, pero antes de eso, frente a ese comentario, claro, el dolor, decía un autor, ¿no? Es aquello que no queremos para nosotros mismos. Pero sin embargo está ahí, digamos, ¿no? Está ahí y posiblemente ninguno de nosotros lo pueda evitar. No podemos evitar todo el tiempo la experiencia del dolor. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, quizás no es solo qué hace uno con el dolor, sino qué hace el dolor con uno. Estamos hablando del dolor físico. El dolor físico, y lo mismo podremos aplicar al dolor psicológico. El sufrimiento, por ejemplo. El sufrimiento. El sufrimiento, por ejemplo, digamos, ¿no? El sufrimiento. Si nunca sufriéramos o si nunca experimentáramos dolor, ¿nos veríamos privados de algo importante? No todo dolor es negativo, no todo dolor responde a un proceso patológico, ¿no? Hay dolores que son fruto, digámoslo así, de procesos fisiológicos. El dolor de parto en una mujer, por ejemplo, pero suele ser, sin embargo, no sé, dolor es inevitable. O una experiencia feliz incluso. Puede que dé a luz muy feliz y sin embargo experimentando dolor, claro, ¿no? O cuando crecen los dientes, los dolores asociados al crecimiento orgánico existen y sin embargo no queremos evitárselos a nuestros hijos, ¿no? Porque queremos que igual se desarrollen, claro, y crezcan sanamente, claro, y eso puede implicar ciertos dolores, ¿no? Qué interesante, qué curiosa la filosofía, ¿eh? Qué curioso el estudio, qué curioso el camino que usted estudia y que usted enseña. O sea, bueno, modestamente uno intenta mostrarle a alumnos que tienen una relación directa con el padecimiento, porque son médicos, por ejemplo, ¿no? Todo médico atiende de manera frontal y directa el padecimiento. Uno intenta a través de esta lectura y lo que pueda comentar de ella mostrarle también como este énfasis en las humanidades médicas y que incluso la tecnificación de la medicina, que es muy positiva en un cierto sentido, no sé, la certeza del diagnóstico, en fin, la exactitud, etcétera, 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 las posibilidades que antes no tenía la medicina hoy día de darnos más y mejores perspectivas de vida, ¿no? Pero eso no debe, llamémoslo así, encubrir la relación del hombre con el dolor, la reflexión del hombre con el padecimiento, y por otra parte, darnos cuenta también de que una sociedad que estuviera siempre anestesiada en el fondo, es decir, sin ninguna recepción del dolor,
tampoco sería conveniente para el ser humano, digamos, ¿no? Tampoco sería conveniente para el ser humano. En cierto sentido, libros que yo traje aquí, digamos, ¿no? Por una parte, algunos muestran la relación entre filosofía y medicina, ¿no? Por otro lado, otros ponen el énfasis en cuál es la relación entre el médico y paciente, de cómo va a ser, por ejemplo, esa relación que implica, no sé, los momentos del acto médico con el paciente, cómo la consulta siempre no puede estar despersonalizada en el fondo, ¿no? Como una medicina muy acompañada de las máquinas, no sabemos lo que va a pasar ahora con la inteligencia artificial en toda la relación humana, entre ellas la relación médico-paciente, como las máquinas no deben reemplazar al médico de alguna manera, porque por una parte no queremos probablemente una medicina sin máquinas, sin instrumentos, pero tampoco queremos máquinas que sustituyan al médico en el fondo, digamos, ¿no? En fin, bueno, hay libros que dan cuenta de eso. Había un libro, por ejemplo, fue un filósofo y médico muy conocido, Karl Jasper, La práctica médica en la era tecnológica. Jasper es un autor que muere en 1969. Este libro tiene por lo menos 60, 70 años, ¿no? Y sin embargo ya veía ciertas cosas, ciertos riesgos y beneficios de una práctica médica crecientemente en ese momento tecnificada. Hoy día todavía mucho más, digamos. Por ejemplo, ¿no? Un libro más contemporáneo, un autor que está vivo actualmente, un profesor de la Universidad de Estrasburgo, en Francia, David Le Breton, tiene este libro Antropología del Dolor. Él no es médico, sociólogo, ¿no? Pero es muy interesante porque, digámoslo así, hace unas reflexiones muy, muy sugerentes sobre la relación humana con el dolor y, de alguna manera, lo que estaba mencionando antes, ¿no? De cómo una sociedad tecnificada y que tiene amplias posibilidades de atenuar las experiencias de dolor, puede privarnos también de algo, puede hacernos del dolor algo más desconocido, ¿no? Y con lo cual tengamos quizás menos resistencia. Cuenta un ejemplo bien interesante de una mujer en Francia, argelina, que cuando iba a dar a luz al momento del parto, poco antes del parto, le pusieron una inyección de epidural para precisamente disminuirle los dolores. Y curiosamente la mujer se indignó, ¿no? Porque reclamó al hospital de que ella quería dar a luz con dolor, tal como su madre le había dado luz a ella, tal como su abuela había... ¿no? Una historia inmensa. Milenaria, digamos, ¿no? Claro. En fin, interesante pensarlo, no quiere decir que haya que hacerlo necesariamente, pero es interesante pensarlo en el fondo. Claro, ¿no? claro. En fin, hay... Rodrigo, me llamó mucho la atención cuando veía su currículum y quería invitarlo al cara a cara a la conversación, esto de la bioética. Lo encuentro muy atractivo el nombre, el título, bioética. Biología y ética, biología y ética. Lo encuentro encuentro que la mezcla es brutal. Sí, bueno, sí, ahí uno se ocupa de temas como, por ejemplo, los dilemas éticos que tienen que ver con el inicio de la vida, los dilemas éticos que tienen que ver con el fin de la vida, por ejemplo, temas como el aborto, la eutanasia, la ética que debe haber, que debiera existir, inmerso en estas situaciones, en estas ocasiones. Claro, la dimensión moral, la dimensión moral, claro, los temas de bioética no se reducen solo a ello, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que ver con que cómo hacemos o cómo reflexionamos, por ejemplo, cuando la sociedad tiene tantas posibilidades a través de la técnica, digamos así. Es decir, el ser humano hoy día tiene tal capacidad de hacer y deshacer de alguna manera que los límites morales, la frontera moral, corre el riesgo de perderse, de extraviarse en este sentido, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que técnicamente se puede hacer
¿Es moral, debiese hacerse moralmente? Entonces yo diría no todo lo que técnicamente puede hacerse, moralmente debe hacerse, digamos. ¿Cuál es el límite que ponemos? Digamos, la ética es como la voz del límite en un cierto sentido, ¿no? Claro. No, yo no diría la voz de la prohibición, pero la voz del límite. La voz del límite. Qué buena definición. La voz de alguna manera esto es ser interpelados en nuestra conciencia, ¿no? Porque no todo lo que es factible de llevar a cabo deberíamos llevarlo a cabo, digamos. Entonces, ¿a qué renunciamos? O más bien, no sé si la expresión más adecuada sería ¿a qué renunciamos? ¿Qué pudiendo hacer nos negamos a hacer? ¿No? Entonces ahí de alguna manera, y en el Centro de Bioética y Humanidades Médicas donde yo estoy, obviamente la reflexión intenta ser siempre favorable, como llamémoslo así, a la persona. Es decir, lo que en el fondo, por ejemplo, aliviar el padecimiento de alguien no es a cualquier precio, no es suprimiendo a ese alguien que padece, por ejemplo. Interesante, Rodrigo, qué interesante, qué curioso. ¿Y qué van preguntando los alumnos? ¿Qué van preguntando? Pues mira, una pausa y a la vuelta esa inquietud. ¿Qué van preguntando? ¿Cuáles son las inquietudes de ellos y cuáles son las respuestas a esas inquietudes? Una pequeña pausa, volvemos de inmediato, estamos en el cara a cara, la conversación, volvemos. En Clínica OPH, hace 15 años fuimos un paso más adelante, siempre optimizando en calidad y tiempos para brindarte una mejor atención. Cubrimos todas las especialidades de la odontología. Y porque tu bienestar no termina en la sonrisa, en OPH Skin también cuidamos tu piel. Encuentra tratamientos dermatológicos con la mejor tecnología disponible hoy en día. Odontología y estética facial en un solo lugar de excelencia. Clínica OPH. Agenda tu hora hoy en clínicaoph.cl. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes, pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3. Magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. Ven a conocer Santuario del Río, lodge, spa y centro de eventos, inmerso en la naturaleza a solo 1 hora de Santiago, y déjate cautivar por su encanto. En nuestro lodge, cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable. Su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium, opciones veganas y más. Para relajarte, sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa. Y si lo que planeas es un evento para tu empresa, reuniones, aniversario, fiestas de fin de año, nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building. Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile.
Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl. Y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida, sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su IA, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. ¿Quieres saber más? Entra en kame.cl. Y vamos a unos conceptos, unos mensajes muy importantes en el cara a cara, la conversación. ¿Sabías que detrás de cada empresa exitosa hay decisiones inteligentes y una buena asesoría? En Nobel Consultores te acompañamos con soluciones contables, tributarias, de capacitación diseñadas para simplificar tu gestión y potenciar tu crecimiento. Nos apasiona ayudarte a tomar decisiones seguras con números claros y estrategias que impulsan tus resultados. Porque en Nobel no solo trabajamos con cifras, trabajamos con personas que sueñan en grande. Nobel Consultores, tus números con sentido, tus decisiones con poder. Encuéntranos en redes sociales como @Nobel Consultores y en www.nobelconsultores.cl. Son de verdad. Sigamos en la conversación. Estamos con un entrevistado, no, es una conversación. Don Rodrigo Figueroa, profesor del Centro de Bioética y Humanidades Médicas de la Universidad de los Andes. La pregunta un poco lo que conversábamos antes y después, ¿cuáles son las inquietudes de los alumnos? ¿Usted le hace clases a alumnos de distintos años de medicina, de distintos semestres de medicina? ¿Y qué van preguntando? ¿Qué va surgiendo en las inquietudes de ellos? Porque es un tema increíble. Sí, a ver, aunque yo estoy en el Centro de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, mi docencia no necesariamente siempre es en medicina. Puede ser también cursos de antropología filosófica o ética o grandes libros, por ejemplo, ¿no? Pueden ser en otras carreras. En otras carreras también. También puede ser, digamos. Puntualmente en medicina, para alumnos de sexto año, me toca coordinar el módulo, que son alumnos de internado y el módulo de ética médica, que somos distintos profesores que en el fondo damos una clase. Los alumnos además han leído un texto previamente, es una clase ampliada a toda la generación y luego un grupo de profesores hace de tutor de un determinado grupo de alumnos. Perdón, ¿cuánto dura la carrera de medicina, por ejemplo, en la universidad donde usted hace clases? Ahora hace poco 6 años. 6 años. ¿Y antes era más o menos? 7. Antes 7, digamos. Ya. ¿No? Ahora están hacia la malla de 6 años, digamos. Ok. ¿No? Por ejemplo, el año pasado los alumnos que me tocaban todavía era de la malla de 7 años. Ya. ¿No? Ya. Están transitando. Perdón, y la pregunta, ¿parten X alumnos y a medida que pasa el tiempo, pasan los años, pasan los semestres, se reducen los alumnos, se reduce la cantidad de alumnos? Sí. ¿Van fracasando, van renunciando, sí, por supuesto, buscando? pero la mayoría persevera, ¿no? La mayoría persevera. Los que se van no son tantos, digamos, ¿no? Por lo menos esa es el antecedente que yo manejo. Entonces, en este, por ejemplo, módulo de ética médica, se ven temas como dilemas al inicio de la vida, dilemas éticos del inicio de la vida, dilemas éticos del fin de la vida, el juramento hipocrático, por ejemplo, ¿no? O el consentimiento informado. ¿Qué es lo que es el juramento hipocrático? Usted sabe que los médicos
aquí, digamos, y en otros lados, tiene una larga tradición, las facultades de medicina, que una vez que se titulan, pronuncian el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático hay era la versión de Hipócrates, en el fondo, respecto al quehacer médico, y entre otras cosas, fundamentalmente se resumen que no se hace daño de manera deliberada al paciente. Uno diría como el centro está ahí, digamos, claro, ¿no? Por supuesto. Eso se sigue cuando los médicos se titulan, se sigue estableciendo ese juramento. ¿Ya? Entonces hay una clase que explica en qué consiste el juramento hipocrático, en qué consiste, por ejemplo, esto de no causar un daño deliberado al paciente, que uno diría que es algo obvio, pero que sin embargo a veces esto se presenta en casos. Entonces lo interesante es en estos temas muchas veces el estudio de caso, el ejemplo que pone ciertas dificultades, por ejemplo, o dilemas a los estudiantes, digamos, ¿no? O otro tema es, no sé, la confidencialidad en la salud del paciente, por ejemplo, ¿no? La confidencialidad. Claro, respecto de los datos de salud del paciente, por ejemplo, hasta qué punto pueden ser conocidos, hasta qué punto no pueden ser conocidos, ¿no? Bueno, parte de eso, por ejemplo, un autor como en su libro Antropología Médica, Pedro Laín Entralgo, por ejemplo, habla de los momentos del acto médico. En los momentos del acto médico, uno de los momentos que él califica de momento del acto médico es el momento social del acto médico. Entonces dice que la medicina es una disciplina social, pero no totalmente social, digamos. Hay un aspecto no social de la medicina, por ejemplo, la confidencialidad entre el médico y el paciente, digamos. Lógico. ¿Ya? En fin, etcétera. Bueno, todo este tipo de temas se van conversando en estas clases, ¿no? También hay cursos de antropología médica en la formación de los alumnos, hay cursos de antropología, hay cursos de ética. Según el curso que uno tiene con los alumnos van surgiendo las preguntas, ¿no? Generalmente en los cursos de ética las preguntas son como dilemas éticos, digamos. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cómo se resuelve? ¿No? ¿Qué principio ético sigo? ¿Sigo la ética de la virtud? Por ejemplo, ¿sigo la ética consecuencialista? ¿Sigo la ética deontológica? Uno le va mostrando como distintos tipos de perspectivas y eventuales soluciones a ciertos dilemas que van aconteciendo, problemas, digámoslo así, dilemas éticos que tienen que ver, no sé, con la situación de un determinado paciente. Entonces, no sé, cuál sería la posición más correcta, por ejemplo, ¿no? Hay una posición más correcta, ¿cuál podría ser? Tratar de discernirla, tratar de mostrársela o discernirla en conjunto, que la logren ver. Si el tema es de antropología filosófica, bueno, es la pregunta por el ser humano, ¿qué es el ser humano? ¿No? Y ahí puede entrar un tema como el dolor, como el sufrimiento. ¿Tenemos libertad frente al sufrimiento? ¿Tenemos libertad frente al dolor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué libertad tenemos respecto de la muerte, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué libertad tenemos con respecto a la muerte? Por ejemplo, digamos, ¿no hay algún tipo de libertad frente a la muerte o no hay ningún tipo de libertad, digamos? Esa es una certeza que todos nosotros tenemos, ya, algún día vamos a morir. ¿Qué hacemos con esa certeza? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Qué papel juega la muerte en la orientación de la vida, en el sentido de la propia vida? En fin, ¿qué papel juega no solamente ellos, sino que todo lo que podríamos llamar experiencias de la finitud humana? Que yo sumo el dolor, que sumo la enfermedad. ¿Qué pasa en la relación del hombre con la enfermedad? Un animal se enferma, claro, el hombre también se enferma. ¿Cuál es la diferencia entre la manera en la que se enferma el ser humano, por ejemplo, y la manera en la que se enferma un animal? El ser humano se enferma, pero con una conciencia de que él es el que está enfermo, de que él es el que está vulnerable. Incluso estando sano nos da miedo la sola posibilidad de enfermarnos, por ejemplo. Digamos, y si estamos enfermos, normalmente nos da miedo el hecho de que no nos recuperemos, por ejemplo, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas van surgiendo y los alumnos preguntan sobre eso, preguntan sobre aquello que les inquieta, que son en general las mismas inquietudes que tenemos todos nosotros. ¿Qué papel juega el dolor? ¿Qué es el dolor, por ejemplo? ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Cómo definimos la enfermedad? En las lecturas que he ido haciendo para entrarme en el tema de la enfermedad, he descubierto algo muy singular, por ejemplo, que enfermedad y también salud no son términos estáticos, conceptos estáticos ni rígidos, sino que muy dinámicos. Hay una definición que hace la enfermedad y la salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero una definición muy genérica. En el fondo, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que los exámenes médicos revelan que está perfecto, está bien, pero se siente enferma?
¿Y qué pasa al revés con una persona que los exámenes médicos dicen que tiene, por ejemplo, una dolencia importante y sin embargo la persona se siente sana? ¿Dónde ponemos a esas personas? Hay un libro muy bonito, de la Susan Sontag, famosa autora norteamericana, que se llama La enfermedad y sus metáforas, muy famoso ensayo, y donde dice, mire, todos nosotros recibimos en general 2 pasaportes. El pasaporte del reino de los sanos y en algún minuto, aunque no queramos, el pasaporte del reino de los enfermos. ¿Cómo nos aproximamos, por ejemplo, a eso? Qué interesante, qué interesante. Rodrigo, ¿y usted aprecia en los alumnos pasión por ser médicos, pasión por ser médicos con esta filosofía, con esta ética, con esta información, con esta exploración? ¿Usted aprecia? ¿O también hay muchos estudiantes que buscan una seguridad económica, porque los médicos siempre tienen trabajo, o casi siempre tienen trabajo, no sé, pero ¿hay pasión? ¿Se observa pasión? ¿Se observa interés profundo? Sí, yo estoy convencido que sí. No solamente en los alumnos de medicina en su carrera, yo diría que en los alumnos en general de las carreras que me ha tocado dar clase, normalmente observo mucho interés, digamos, ¿no? Que no es un interés puramente por lo económico, que es un supuesto que uno puede decir... Y que es razonable también. Claro, por supuesto, pero no es solamente eso. Yo diría que hay una genuina vocación, en el fondo, ¿no? Que también se va descubriendo paulatinamente. En general no vemos de inmediato a qué estamos llamados, si uno puede decirlo así. El camino se hace al andar, ¿eh? Se hace camino al andar, digamos, ¿no? Mi señora dice que uno encuentra su vocación dentro de su vocación, digamos, ¿no? Qué y buena. claro, Toda la razón. es como algo gradual, paulatino, y los alumnos de a poco en este gran bosque, la formación que tienen, hay pasión y hay mucho interés también por descubrir dentro de ese ámbito formativo, dentro de esa disciplina, qué es lo más propio para ellos, qué es lo que más sentido le hace, digamos, porque claro, los caminos pueden ser distintos, diversos. Supuesto, no es la misma especialidad, claro. No solamente en medicina, sino que en cualquier cosa. En cualquier carrera, digamos. Claro. Pero hay un interés por, en este caso, en los alumnos, por evidentemente atender el dolor humano. Atender el dolor humano. Atender el dolor, diría yo, a la persona doliente, que no es el dolor, es la persona doliente, ¿no? Es muy bonito, había un internista alemán, Ernst von Leiden, que a comienzos del siglo XX, esto hace más de un siglo, decía, es muy bonita esta idea, decía, el primer acto del tratamiento médico es darle la mano al enfermo. La palabra Behandlung en alemán es tratamiento y proviene del sustantivo Hand, que es lo mismo que en inglés, mano. Muy interesante, dice, el primer acto del tratamiento médico es darle la mano al enfermo. Pero yo no me atrevería a estar tan seguro de eso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a todos nos inquieta, que la gran preocupación que hay ahora son los efectos de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el trabajo humano, por ejemplo, en la funcionalidad, ¿no? En cuántas personas corren riesgo quizás más o menos inmediato de empezar a ser sustituidas por un artefacto, en el fondo, digamos, ¿ya? Que haga casi instantáneamente lo que antes hacía alguien, digamos así. Yo creo que ahí hay un fenómeno que es preocupante. El Papa León XIV, la primera encíclica que sacó recién, digamos, Magnificat Humanitas, se hace cargo de ese tema, ¿no? Hay un profesor en la Universidad de los Andes que el año pasado tuvo la oportunidad de estar con el Papa y en el Vaticano con encuentros con otros profesores, y era la gran inquietud de todos el tema de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Pero claro, es muy difícil visualizar lo que pueda ocurrir de aquí a 20, 30, 40 años, medio siglo, porque... De aquí a un año, en realidad, a esta altura del partido. Porque también el ser humano es reflexivo y el ser humano a veces la historia es media pendular, entonces se va y se viene,
¿no? La misma historia, no sé, local, digamos, el país parecía que iba en una dirección, después va en otra, entonces es tan difícil predecir, digamos, ¿no? Yo lo que sí diría acá, que siempre es importante mirar las cosas con esperanza. Con esperanza. Sí, con esperanza, en el fondo, ¿no? Qué buen análisis. Qué qué buen mensaje. La esperanza es como la fuerza que nos empuja hacia el futuro, de alguna manera, digamos, en esa relación con el futuro, con el mañana, ¿no? Es como nos hace sostenernos en el presente, un poco abierto a lo que pueda ocurrir en el futuro, digamos. Lo bueno y lo malo pueden estar a la vuelta de la esquina para uno, y en el fondo la esperanza, bueno, es una virtud teologal en el mundo cristiano, y además un sentimiento del apetito, un afecto básico del apetito irascible, digamos, ¿no? Y es como saber que, o confiar, diría yo, confiar en que el bien tiene la última palabra. Optimista reflexión. Pero la esperanza es mucho más profunda que el optimismo. Esa es una distinción que hace Gabriel Marcel, por ejemplo, en la metafísica y fenomenología de la esperanza, un libro, y también otros autores hacen precisamente la distinción entre optimismo y esperanza, ¿no? La esperanza es mucho más honda que el optimismo. El optimismo incluso puede ser a veces una manera encubierta de evadir una dificultad, ¿no? En un sentido negativo. Yo sé que mucha gente entiende el optimismo de manera positiva, y también hay que entenderlo así, digamos, ¿no? Pero en una vertiente el optimismo puede ser una manera de, llamémoslo así, como quizás negación del conflicto, la dificultad. Entiendo. La esperanza es asumir la adversidad, pero sin renunciar, sin abdicar, digámoslo así, de la tarea que uno tiene que hacer. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el cara a cara, la conversación. En el transporte, cada kilómetro cuenta. No permita que tecnologías obsoletas afecten su rentabilidad. Conozca EMA Balancing Tiles, el sistema de microesferas que balancea el conjunto completo, neumáticos, vigías y llantas de forma dinámica y permanente. Ahorre un 5% de combustible y extienda la vida de sus neumáticos en un 30%. Tecnología ecológica que se paga sola. Sin máquinas ni electricidad. Exíjalas a su proveedor. EMA Balancing Tires, el balanceo exacto para el transporte moderno. En Clínica OPH, hace 15 años fuimos un paso más adelante, siempre optimizando en calidad y tiempos para brindarte una mejor atención. Cubrimos todas las especialidades de la odontología. Y porque tu bienestar no termina en la sonrisa, en OPH Skin también cuidamos tu piel. Encuentra tratamientos dermatológicos con la mejor tecnología disponible hoy en día. Odontología y estética facial en un solo lugar de excelencia. Clínica OPH. Agenda tu hora hoy en clinicaoph.cl. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial,
Los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. En el transporte, cada kilómetro cuenta. No permita que tecnologías obsoletas afecten su rentabilidad. Conozca EMA Balancing Tiles, el sistema de microesferas que balancea el conjunto completo, neumáticos, vigías y llantas de forma dinámica y permanente. Ahorre un 5% de combustible y extienda la vida de sus neumáticos en un 30%. Tecnología ecológica que se paga sola. Sin máquinas ni electricidad. Exíjalas a su proveedor. EMA Balancing Tires, el balanceo exacto para el transporte moderno. Y mensajes importantes. Cecina Chillán, productos boutique, condimentos naturales, en todos los supermercados, en todos los puntos de venta, en todo Chile, para la gran y admirable familia chilena. Y también Cecina Chillán está en Providencia 2048, en un local fantástico, en Providencia con Holanda, en un local fantástico, y en Ahumada 183. Cecina Chillán en todos lados. Y este producto es fabuloso, fantástico. Omega Plus, Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, DHA Premium, con fosfolípidos de omega 3. Encuéntralos en www.wellplus.cl. Y finalmente, Antigua Fuente está en Plaza Italia hace más de medio siglo. Y Antigua Fuente está con sus productos exquisitos y un servicio notable también en MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT, hace casi un año, con productos exquisitos y un servicio notable. La dirección de don Carlos Siri, un gran emprendedor, un valiente, una gran persona. Antigua Fuente, en Plaza Italia y en MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT. Eso es. Estamos con un profesional más interesante que hay. ¿Qué opinión tiene, Rodrigo, del mundo que estamos viviendo? ¿Cómo está el mundo en su perspectiva, en su opinión, en su sabiduría, en su actividad profesional? ¿Cómo está el mundo? ¿Para dónde vamos? ¿Alguien sabe para dónde vamos? No, yo creo que la inquietud probablemente, que a mí me ocurre sin saber exactamente hacia dónde va, ¿no? Diría yo, es como la velocidad, el vértigo en el que vivimos, la sociedad en general, digamos, en cualquier parte, digamos, ¿no? Este vértigo existencial. Es salvaje. Claro, digamos, ¿no? Ahora mismo esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial, digamos, así como este gran signo de interrogación que se genera para todos, digamos, ¿no? Un estado como de perplejidad. Pero yo reafirmaría lo último del bloque anterior, digámoslo así, Sí, ¿no? sí, sí. De nuevo, digámoslo así, por una parte la necesidad de la reflexión. Yo creo que la filosofía, ¿no? La labor académica, por naturaleza se supone que es más reposada, activamente reposada, digamos, ¿no?
Activamente reposar. Sí, claro, Bueno. digamos, ¿no? Es como dejar espacio para la reflexión. Las mismas universidades son instancias donde a veces se generan este tipo de, digámoslo así, de conversaciones, de reflexiones, como canalizan ciertas inquietudes de una manera más sosegada en principio, ¿no? Son espacios entonces donde uno puede incluso con los alumnos como, digamos, tratar de bajar la ansiedad de alguna manera, ¿no? Bajar la ansiedad. No, porque también yo creo que uno como profesor tiene una tarea modesta, pero significativa, ¿no? También dejar pie que la vida humana es temporal, digamos así, no todo se da de inmediato. Entonces, a cultivar, me gustaría, o me gusta, o intento, ¿no? No sé si lo logro, pero intento que los alumnos cultivar como un poco la paciencia también, digamos, así que no se dejen llevar por el apresuramiento, porque hoy día todas las medios de comunicación, las redes sociales, los WhatsApp, los correos, como que es la instantaneidad, digamos, ¿no? Pero la vida, una enfermedad. La vida humana necesita también de la demora. Nos demoramos 9 meses en nacer, digamos, ¿no? Entonces, buen ejemplo. Entonces la reflexión yo creo que siempre es necesaria, pero una reflexión que aliente la esperanza, no que abata al ser humano, no que lo desanime, sino que, digámoslo así, nos dé herramientas para afrontar lo que está ocurriendo y, digamos, tratar de que uno contribuir del mejor modo posible a que esto sea mejor. Digamos, hay una anécdota, y con esto termino, de C.S. Lewis, que hacía clase durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Entonces una alumna le levanta la mano y le dice: profesor, pero nuestros compañeros hombres, ¿no?, están peleándose en el frente, se están desangrando. Entonces, ¿tiene sentido una clase de literatura en medio de la desolación en Europa, digamos? Y él le dio una respuesta, a mi juicio, muy sabia. Le dijo: sí, tiene sentido, porque cuando la guerra termine, cada uno tendrá que reconstituir lo que se ha perdido haciendo lo que sabe hacer. Nosotros estamos en eso, digámoslo así, de alguna manera, está en la historia, sí, claro, más o menos, sí, ¿no? Claro. Nosotros estamos ahora en eso porque hay un valor en mantener lo que se puede mantener, incluso en medio de un escenario como la guerra, digamos, claro. Don Rodrigo Figueroa, muy interesante que haya venido. Muchas gracias por venir a esta conversación. Y tenemos regalos para usted, claro. Omega Plus, lo mejor para la salud, Omega Plus, fantástico. Y las mejores cecinas de Chile, las mejores cecinas del mundo. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a esta conversación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por los regalos. Siempre a disposición, muy amable. Queridos amigos, arriba los corazones, y nos encontramos domingo 22:30 y toda la semana, 9 de la mañana, 9 de la noche y 1 de la madrugada. Gracias, hasta siempre. El primer acto del tratamiento médico es darle la mano al enfermo. Mi señora dice que uno encuentra su vocación dentro de su vocación, digamos, ¿no? Que siempre es importante mirar las cosas con esperanza. La fuerza que nos empuja hacia el futuro, de alguna manera, digamos, en esa relación con el futuro, con el mañana, ¿no? Saber que, o confiar, diría yo, confiar en que el bien tiene la última palabra. Cara a cara, la conversación.